esta tarde no voy a predicarles. Ustedes van a trabajar. Pensaron que venían a escuchar algo. Pues yo les voy a poner a trabajar. Y si me conocen, los que me conocen saben que no vengo a darte cucharaditas de cosas. Ustedes mismos van a ir indagando y viendo lo que la Escritura dice. Entonces sí, podría predicar este sermón, pero yo sé que vas a aprender mucho más si tú te metes en el proceso. Y una de las cosas que aún la Biblia dice, crezca en la gracia. Pablo nos dice, por favor, crezca en la gracia. Cuando él dice crezca en la gracia, eso implica que hay cosas que todavía tú no has aplicado de la salvación. Eso quiere decir que hay cosas que todavía yo no he aplicado de la salvación. Yo he sido cristiano más de 50 años y todavía tengo que crecer en la gracia. Porque todavía hay asuntos de la salvación que realmente no he disfrutado, no he tomado en serio, no he digerido. ¿Por qué? Porque hay muchas barreras que tenemos para recibir. Tú tienes más problemas en recibir que dar. ¿Me la creen o no me la creen? ¿Tú crees que la mayoría de nosotros es más fácil dar o más fácil recibir? Te voy a dar un ejemplo. Cuando Jesús dijo a los discípulos, por favor, lávense los pies los unos a los otros, ¿cuál es más fácil para ti? ¿Dejarte lavar los pies o tú lavar pies? Lavar. La mayoría de nosotros aquí tenemos problemas en recibir cosas gratis. Casi en nuestra cabeza hay el sentimiento de que no hay nada gratis en este mundo. Y por eso es tan difícil creer en el amor incondicional de Dios. Probablemente es una de las cosas más difíciles creer en el amor incondicional de Dios. Estoy seguro, si todos nosotros sentados aquí realmente supiéramos el amor incondicional de Dios, este grupo sería una bomba, pero una bomba. Ustedes afectarían miles de personas si realmente creyeran en el amor incondicional de Dios. Te daría tanta libertad para amar a los demás. Te daría tanta libertad para servir a los demás. Te daría mucha libertad. No te esconderías de nada. Dejarías todo expuesto si supieras y creyeras en el amor incondicional de Dios. Y como cristiano yo he tenido problemas, aún en mi propio caminar. Yo he querido ver cambios en mi vida muchas veces y me frustra, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no sigue esa cosa en mi vida? ¿Por qué? Y he luchado muchas veces con asuntos en mi propia vida. Mira, les voy a mostrar un ejemplo que me vino esta semana nomás. En el curso que estamos tomando esta semana, que se llama Conociendo Libertad, yo estaba aquí para dar ese curso, ayudar que las personas tomaran ese curso. Y es la quinta vez que tomo el curso yo mismo. Yo estaba llenando mi propio libro mientras estábamos enseñando. Y el Señor mismo me mostró de cuánta desconfianza he tenido en Él. ¿Cómo es posible? Después de 50 años, tengo desconfianza en Dios. Yo sé que ustedes no son tan lentos como yo. Pero mira, yo tuve que reconocer que yo tenía desconfianza en Dios. Por eso, gracias a Dios que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a entender dónde nos encontramos, cada uno de nosotros esta tarde. Entonces, yo voy a procurar manejar este asunto. Vamos a ver si soy capaz.
rápidamente, aún quiero que ustedes mismos dan las respuestas a estas preguntas. Rápidamente. ¿Por qué el cristianismo es más que una religión? Rápido. ¿Por qué? Perdón, es vida, dices. ¿Qué otra respuesta tendrías? Es relación. ¿Algo más? Uy, gracias. Va mucho más allá que la ética y lo moral. La mayoría de nosotros hemos crecido con el moralismo metido en la cabeza. Y pensamos que el cristianismo tiene que ver con un cambio de comportamiento. La mayoría pensamos así. Aún pensamos que un buen sermón me va a causar cambiar un comportamiento. Y el cristianismo no es principalmente cambiar un comportamiento, es cambiar una relación. Gracias. Es seguridad de salvación, mucho más que religión. Vamos a la siguiente. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué es más del perdón de pecados? ¿Por qué es más que perdón de pecados? Uy, gracias. Uy, tú, venga aquí, da la charla, hombre. ¿Sabes qué? Si yo pregunto en la calle o pregunto a la mayoría de los cristianos, les pregunto, ¿cuál es la cosa, la mejor cosa del cristianismo? Casi siempre van a contestar dos cosas. Tengo la seguridad de la salvación y voy al cielo. Y dos, mis pecados son perdonados. Esas son las dos mayores cosas que vas a escuchar a alguien contestar. El perdón de pecados es solamente la puerta para poder disfrutar del resto de lo que Él nos está ofreciendo. Solamente es la puerta, el perdón de pecados. ¿Por qué es más que obediencia contractual? Uy, nos encanta, la mayoría de nosotros, aunque no creemos esto, porque la Biblia no nos enseña una obediencia contractual. ¿Qué es obediencia contractual? Es cuando yo pienso de que si yo obedezco a Dios en A, B, C, Dios es obligado para darme D, E, F. ¿Tú no crees eso? ¿No lo has vivido? Como si, yo estoy casi seguro que has peleado con Dios diciéndole, un momentico Dios, yo te obedecí. Entonces, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Porque en tu cabeza tienes una idea de que si hago A, B y C, Dios está obligado a hacer D, F, F. D, E, F. Eso. Y está metido en nuestro cerebro esa idea. Entonces, y aún muchas personas en la iglesia evangélica tienen esto todavía en su corazón. Es más que una póliza de seguros. ¿Por qué? Sí, muchos. Hay muchos, aún sentados aquí, están felices con esta póliza. A usted no. Yo mismo me metí al cristianismo para esto. Yo me metí al cristianismo porque yo necesitaba una póliza de seguro. Para que cuando muriera estaría bien. Yo recuerdo muy bien. El temor de ir al infierno es lo que me trajo la primera vez. Pero ¿por qué es más que una póliza de seguro? Sí, ¿por qué es más? Ah, no, eso es cierto. No es por obras, sino es por gracia. Sí, por supuesto. Dios no está esperando que esa relación comience cuando mueras. Él quiere que disfrutamos de esta relación de una. Y por eso pues yo me demoré muchos años para entender qué fue la adopción. Yo estaba feliz con mi perdón de pecados. Yo pensaba que no necesitaba más, pero nadie me había asegurado, aún enseñado sobre la adopción.
de ser un hijo de Él, hija de Él. Y como una iglesia nueva, quiero resaltar algo. Ronald y los otros líderes aquí, lo primero que ellos quieren que ustedes disfrutan es de ser un hijo o hija de Él. No otra cosa. Aún ni puedes ser un buen hermano y hermana aquí si no llegas a aprender cómo ser un buen hijo y hija. Y peor, no eres buen siervo si no has aprendido a ser un buen hijo o hija. A mí no me enseñaron eso. Yo disfruté de ser buen siervo. Y Dios tuvo que desmontar toda esa identidad para que yo supiera cómo vivir como hijo de Él. Entonces, lo más importante es que aprendas a gozarte en ser hijo y hija de Él. Es más que la cruz. Por supuesto, la cruz es central. Es central porque ahí es donde Cristo hace un mayor trabajo, pero no solamente en la cruz. Los 33 años de Cristo antes de la cruz valen también. La cruz es donde terminó y por supuesto llega a ser nuestro Cordero que paga por el pecado y aún nos libera del pecado. Pero la cruz otra vez es donde nosotros llegamos a entrar al lugar santo y comenzamos a disfrutar de todo de lo resto. Esta es otra. ¿Por qué la Trinidad es un factor motivador para el cristiano? ¿Qué piensan? Y si tú me das otra, te voy a dar el... ¿Por qué la Trinidad es tan importante para el cristianismo? Que Dios es un Dios gregario de varios, de comunidad, es comunitario. Muy bien. La Trinidad es una comunidad. Y la Trinidad nos invita a esa comunidad. Esta comunidad refleja lo que ellos tienen. Y lo hermoso es que nos invita a esa comunidad. Él no te invita a tener una relación solamente con Cristo. Él te invita a tener una relación con el Padre, tener una relación con el Espíritu Santo también. Es hermoso, honestamente es la comunidad más preciosa que hay en el mundo. Es este asunto de la Trinidad. Y cuando Él nos hace humanos y viene a redimirnos, es para que nosotros podríamos entrar a esa comunidad y disfrutar de esa comunidad. ¿Por qué juega la comunidad un rol importante en la transformación? No voy a preguntarle o esperar para tu respuesta en esta, porque muchas personas creen que Dios y tú pueden asegurar todo. En tu casa en el secreto, tú y Dios podemos arreglar todo. Si fuera así, entonces no necesitas la comunidad. No necesitas la iglesia. La mayoría de las bendiciones y la mayoría de la gracia que Dios ofrece a ti va a llegar a ti a través de otro hermano o otra hermana. Pero seamos honestos, la mayoría de nosotros queremos ser sanados en privado. Y Dios no la permite. Eso es lo complicado. Porque la vergüenza no se puede sanar en privado. La vergüenza es un asunto relacional, público. Y esta semana, hablando con los que estaban en este retiro, les expliqué, el daño que te fue hecho en público y Dios usa un foro público para aún sanar la vergüenza. Y usa su comunidad para nuestra sanidad. Entonces tienes que acostumbrarte que necesitas este hermanito. Te toca, perdóname, te toca. No, un toque, muy bien. La iglesia te necesita a ti.
¿Sabes lo hermoso me pasó hace 2 semanas? Y te cuento esto rápidamente. Hace 2 semanas un colombiano se convirtió en mi iglesia. Un colombiano que se fue de aquí como refugiado. Y yo lo conocí hace ya más de, por ahí 1 año he conocido a este colombiano. Y finalmente estábamos haciendo un evento de Alfa. Alfa es un programa evangelístico. Y vino a eso. Y hace 2 semanas se convirtió el sábado en la mañana. Y me dijo, después de la reunión, me dijo, mañana vengo a tu iglesia. Y yo le dije, mañana es domingo. Sí, mañana voy a traer mi familia a la iglesia. Entonces, excelente, vino a la iglesia. Y por eso, ese domingo yo estaba ya despidiéndome de mi iglesia para venir aquí. Este muchacho que se convirtió un día antes, pone su mano sobre mi hombro y dice, ¿puedo orar por ti? Así es el cuerpo de Cristo. Yo necesito a ese muchacho de un día de ser cristiano. Yo comencé a llorar, pero por gozo. Me conmovió que él podría creer que tenía algo para darme. Todos aquí sentados, te necesitamos y los demás te necesitan y tienes algo para ofrecernos. Porque no quiere... un momentico. A ver. ¿Por qué la confesión de pecados es importante para nuestras relaciones? Vamos a llegar allá en un momentico. ¿Listo? Vamos a ver si sigue adelante. Ok. Como cristianos, como líderes de una iglesia, este es nuestro mayor trabajo. Nuestro trabajo no es de cambiar tu comportamiento. Nuestro trabajo es de ayudarles a profundizar en tu relación con Dios. Y si un líder viene a ti y te dice otra cosa, esta es la prioridad. De que te podemos ayudar, profundizar, tener una intimidad mayor con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Esta es nuestra razón de ser como líderes. Pero la pregunta de entonces es esto. ¿Por qué no estamos viendo la transformación que esperamos? Muchos de nosotros ahora estamos frustrados que no estamos viendo suficiente transformación en nuestras vidas. Y probablemente es porque estás viendo algo equivocado, no solamente de la gracia, sino también equivocado sobre qué es el pecado. Y esta tarde les voy a mostrar, mi trabajo esta tarde es de ayudarles a entender que uno tiene que cambiar su concepto de qué es el pecado para que la gracia llegue más profundo también. Para producir cambios duraderos necesitamos tratar las raíces en vez de los síntomas. La mayoría de nuestras confesiones son síntomas. Déjame explicar. Por muchos años, ustedes que conocen su Biblia, Filipenses 4 dice, no seas ansioso para nada, sino en todo ¿qué? Dale gracias a Dios, dándole gracias, y va escribiendo qué debes hacer. Pero dice, no seas ansioso para nada. Yo iba a mi cama día tras día confesando, Padre, perdóname porque hoy tuve ansiedad. Perdóname, Padre, porque tengo ansiedad. Y mis hijos sabían que el papá era un ansioso. Y nada cambiaba. Confesaba eso día tras día tras día. ¿Cuál es el pecado detrás de la ansiedad? ¿Perdón? ¿Miedo? Falta de confianza. Ahora dígame una cosa, ¿qué es más fácil decirle a Dios? ¿Perdóname por mi ansiedad
o perdóname Dios porque no confío en ti. Por eso la mayoría de nuestras confesiones son síntomas, porque no queremos responsabilizarnos de cómo estamos tratando a Dios mismo. Porque ahorita van a ver que todo pecado tiene que ver con cómo estoy tratando a Él mismo. Vamos a mirar un pasaje de la Biblia. Y está aquí. ¿Ok? Y ustedes pueden seguir conmigo aquí en la pantalla también si quieren. Esto es 2 de Samuel 12. Ahora, 2 de Samuel 12, para que entiendan dónde se encuentra este pasaje, porque uno necesita entender el contexto de este pasaje. David, ustedes recuerdan a nuestro hermano David. David había cometido adulterio con Betsabé. Y sabes que este pasaje, los autores y los comentaristas y todo, creen que este pasaje fue 9 meses a 1 año después que él comete ese pecado. David guarda ese pecado en su corazón por 9 meses a 1 año. Y aquí es donde nos encontramos en la historia, ¿ok? Dice lo siguiente. Jehová envió a Natán ante David. Y al llegar le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiéndose en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para quien había llegado de visita. Mira lo que pasa. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de las manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puso en tus brazos a sus mujeres. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, has tenido en poco la palabra de Jehová y hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías, el heteo, lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer. Ahora, ahí donde están sentados, en pares, si hay un trío está bien, pero en pares, yo quiero que contesten las siguientes preguntas rápidamente, ¿ok? Voy a darles 1 minuto o 2 minutos para cada pregunta, ¿ok? La primera pregunta, ¿están listos? Ok. Primera pregunta. Recuerda que David, ¿qué dice la Biblia sobre David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Primera pregunta. ¿Cuáles pecados cometió David en la historia de Betsabé? Por favor, ahí en sus grupos. Habla rápidamente. Ya tienes una lista de por ahí 10, ¿cierto? Unos pecadillos. Unos pecadillos. Te pregunto, ¿este es el hombre que
tú pedirías para venir a ser tu pastor? ¿Sabes qué? Dios lo haría. Dios lo haría. Aún con semejante lista de pecados. Pero una lista. La mayoría que ustedes no han cometido. Y la Biblia dice que tiene un corazón conforme a de Dios. Segunda pregunta. ¿Por qué necesitamos Natanes en la vida? Ahí, por favor, cuenta. Ok. Primero, ¿cuáles son algunos de los pecados que cometió? Adulterio, asesinato, robo, perdón, abuso de autoridad. Uy, algunos de ustedes entienden esa. Codicia, envidia, mentira. Muy bien. Ahora, ¿por qué necesitamos Natanes? Todos necesitamos Natanes. ¿Por qué? Que nos confronta. Pero, ¿te diste cuenta que David ni sabe que está hablando de él? Ni sabe que está hablando de él. Eso quiere decir que David está ciego, pero ciego. Un hombre tan excelente y está ciego en este punto. Por eso necesitamos la iglesia. Yo necesito que personas me muestren el espejo. Felipe, esto es lo que eres. ¿Tienes amigos tan cercanos en esta iglesia que te pueden mostrar un espejo? Porque la necesitas. Porque yo me engaño a mí mismo. Yo acabé de leer un libro que se llama Liderazgo y la autodecepción. Y me vi en ese libro. Mira, todos nos engañamos a nosotros mismos. Y Dios, y ninguno de nosotros somos exentos, ni el pastor. Yo soy igual que tú, que puedo quedarme ciego en algún punto. Y yo necesito personas a mi lado que me pueden mostrar estas cosas. ¿Cuál es el mensaje dentro de la historia de la oveja? Ahí en sus pares o tríos cuentan por qué Natán, pues es un mensaje de Dios. Dios mismo le da este parábola de una ovejita y todo. ¿Por qué crees que le dio ese parábola de la ovejita? Ahí, cuenta. ¿Por qué creen? Ahí, por favor. A ver, ¿quién nos puede dar una respuesta a esa pregunta? ¿Por qué crees que Natán tuvo que darle esta historia de una ovejita y todo? Ah, uy, esto está buena. ¿Qué otra razón? ¿Ok? Para confrontarlo. Porque no tiene algo en cuenta. ¿Qué no tiene en cuenta con esta historia? ¿Mm? Sí, pero ¿qué de él no tiene en cuenta? ¿Perdón? Ese cuento ya está cerrado. ¿Ok? ¿Hay alguien más que... Era más fácil verlo en asunto, otras personas que no ven. ¿Sabes qué? Una de las cosas más difíciles para nosotros reconocer son las injusticias que nosotros mismos hacemos. Es fácil ver la injusticia en otro, pero complicadísimo ver la injusticia en uno. Déjame explicar. ¿Cuántos de ustedes han orado en algún momento, Dios, ¿cómo es posible que dejaste tal persona herirme? Nunca has hecho esa oración. Eres un santo. Todos en algún momento hemos pensado eso. ¿Cómo es posible, Dios, que dejas a esas personas herirme? ¿Por qué dejaste a ese pastor herirme? ¿Por qué dejaste a tal persona abusar de mí? ¿Por qué dejaste tal...
¿En qué momento le has dicho a Dios, ¿por qué me dejaste a mí herir tal persona? Mira cuán la justicia nuestra es tan egoísta que nunca hemos pensado, Dios, ¿por qué me dejaste herir tal persona? Déjame leer el versículo 7 y 8 de nuevo. Después que David no entiende qué tiene que ver con él, esto es lo que Natán dice a David. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. En sus grupitos, procura a parafrasear esos dos versículos. ¿Qué está diciendo Dios ahí? En una frase. ¿Qué crees que Dios le está diciendo a David? A ver, ¿qué le está diciendo? Muy bien. ¿Sabes que algunas veces cuando estás leyendo tu Biblia y encuentras unos dos versículos como esta, es buena realmente procurar escribir tu propia definición o una frase que explique esos dos versículos? ¿Qué está queriendo decir Dios a David aquí? Y por eso aún yo pido a personas aún escribir su paráfrasis de esos dos versículos. Y en un momento te voy a dar aún razón o aún ustedes van a decirme qué es tu frase, cómo parafraseas esos dos versículos. Pero antes de hacerlo, ¿cuál es el pecado de corazón descrito en verso 10? Ahora, dame unas frases que llegaron a tener en su grupito. A ver, ¿cómo lo describías de esos dos versículos? ¿Quién quiere ser valiente? Díganos ¿cómo lo describirías? Sí. Yo no soy suficiente. Uy. Ven. ¿Acaso no soy suficiente? Esa es la verdad. Preciso. Ni necesitamos escuchar a nadie más. Precisamente lo está preguntando. ¿No soy suficiente? Ahora escucha el verso 10 y 11, ¿ok? Mira lo que dice el versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Ustedes me describieron por ahí 10 pecados de David. Pero ¿cuál es el pecado de corazón? ¿Sí? Dice, me menospreciaste. Me menospreciaste. Todos esos otros pecados que ustedes contaron son síntomas, son comportamientos. Todos esos otros pecados salieron de esta. Me menospreciaste. Por eso, lo que dijo nuestro hermano, eso es, ¿no soy suficiente? ¿Dónde hallamos este mismo problema en la Biblia? Este mismo cuadro. Está en muchos sitios, pero ¿dónde lo hallamos la primera vez? En el Edén.
es la misma cosa. Cuando Dios no es suficiente, el resto ya es cuento. Y podríamos ponerlo en estas palabras como escrito por Skye Jethani. Él dice lo siguiente: la tentación toma ventaja cuando nuestro pensar sobre la bondad de Dios se opaca. Cuando Dios no es suficiente, el resto son síntomas. Síntomas. ¿Ya te das cuenta que muchas de nuestras confesiones no llegan a la raíz? ¿Por qué? Porque la forma de que vemos el pecado, lo vemos como hechos. Casi todos nosotros manejamos un concepto de que los pecados son los hechos que hacemos o hechos que no hemos hecho. Esos son síntomas. Y si tú vas, en esta historia, hay unas cosas muy interesantes en esta historia. Y voy a leer, aún voy a leer algo que ustedes mismos, aquí en esta iglesia ya han hecho el Evangelio, la vida centrada en el Evangelio, ¿o no? Ok. Los rediles, muchos de los rediles hacen un estudio discipulado que se llama La vida centrada en el Evangelio. Y en ese librito, esto es parte de ese libro, dice: los pecados que podemos ver en nosotros son solo síntomas de un problema más profundo. Debajo de cada pecado externo existe un ídolo en el corazón, un Dios falso que ha oscurecido al verdadero Dios en nuestros pensamientos y emociones. Parafraseando a Martín Lutero, cada pecado, de alguna manera, es un quebrantamiento del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lutero escribió: como el primer mandamiento es el primero, el más alto y el mejor, del cual todos los demás proceden, así también su obra, esto es la fe en el favor de Dios en todo momento, es la primera obra, la más alta y lo mejor, de la cual todas las demás deben proceder, existir, mantenerse, ser dirigidas y medidas. En otras palabras, mantener a Dios en primer lugar es fundamental para el crecimiento espiritual. La clave para la transformación por el Evangelio es aprender a arrepentirse del pecado detrás del pecado. Es decir, de la idolatría profundamente enraizada y la incredulidad que impulsa nuestros pecados más visibles. ¿Por qué estoy no quiero pasar este punto rápido? Inmediatamente que Dios no sea suficiente, adoraremos a alguien o algo más. Ahora, vamos a ponerlo ya en términos prácticos. Hoy mismo, en algún momento, tuviste un sentimiento de escasez. Ayer tuviste un momento donde sentiste escasez. Y no estoy hablando de solamente escasez económico. Escasez relacional. Escasez de seguridad. Escasez, tú la puedes poner cualquier cosa. Todos somos tentados de sentir escasez en la vida. ¿No es así? ¿Qué haces con el sentimiento de escasez en tu propia vida? Inmediatamente que te sientes que estás aburrido por algo, hay una escasez que estás sintiendo que la tienes. ¿Qué haces inmediatamente que sientes esa escasez? Si eres como yo busco una droga de escogencia. Y cuando digo droga, no estoy hablando de fumar no. Estoy hablando de drogas aún buenas. Por ejemplo, tengo que divertirme en algo.
o tengo que ir a hacer algo significativo para alguien para sentirme bien otra vez. Yo tengo muchas buenas, que nadie sepa que son malos, pero todos son ídolos. Mis drogas son ídolos y nadie, aún, hay cristianos que me aplauden por hacerlos, pero no saben por qué lo estoy haciendo. Estoy buscando sentirme suficiente, porque hay una escasez de valoración, una escasez de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más raro, y aún me dio rabia la primera vez que leí este pasaje. Yo sé, aquí a ti no te dio rabia. Cuando tú lees Salmo 56, ahí estaba 51, vas a ver la confesión de David. Y la primera vez que lo leí, él dice, solamente contra ti, oh Jehová, he pecado. ¿No te da rabia? Un momentito. Pecaste contra un montón de gente. Y él dice, solamente contra ti he pecado. Porque él sabía cuál era el punto central. Me menospreciaste. El resto es resultado. Y aún en ese pasaje, David mismo sabe, no quiero perder la relación contigo, Jehová. No quites de tu Espíritu Santo de mí. ¿Por qué? Porque él había visto a Saúl perder el Espíritu Santo. Y un espíritu maligno entrarlo. Y David dice, por favor, no quites tu espíritu de mí. Eso es lo más precioso, no puedo perder eso. Porque David tiene un corazón conforme a Dios. En lo profundo sí tiene. Quiere la relación con Dios. ¿Quién escribió esto? No es una paradoja. No es contradictorio. Piénsalo. ¿No es contradictorio? Jehová es mi pastor, nada me falta. Yo creo que David, después de toda esta lección de Betsabé, él finalmente reconoce, así es como debo vivir. Dios sí es suficiente. Y él comienza a reconocerlo. Ahora, no hemos terminado. Ya estoy llegando al final. Hay un problema con cómo vemos el pecado. Y déjame leer algo que tal vez te sorprenderá. Voy a leer con ustedes Romanos 13. Romanos 13, 8 al 10. Escuchen esta. Y es interesante. Gracias que esta tarde comenzamos la reunión leyendo los últimos 2 mandamientos. Y la mayoría de nosotros hemos crecido, aún nos enseñaron en la iglesia, tal vez no en esta, pero en otra iglesia, probablemente te enseñaron que el pecado es cuando quiebras uno de los 10 mandamientos, ¿cierto? Aún cuando yo llegué a Colombia, yo preguntaba a gente, ¿cuántos mandamientos has quebrado? Y la mayoría me decían, pues creo por ahí 4 o 5. Y después les daba una hoja con base en el Sermón del Monte, donde Jesús redefine los 10 mandamientos. Y después les preguntaba, ¿cuántos mandamientos has quebrado? Todas. Mira aún tu definición, tu pensamiento de qué es pecado. Ahora escucha lo que Pablo dice sobre el pecado. Romanos 13, 8 a 10. Dice eso. No deben a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor cumple toda la ley. Un momento. El amor cumple toda la ley. ¿Cuántos mandamientos nos dejó Jesús? ¿Cuáles son? Amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Escucha bien. Todo pecado es falta de amor. Falta de amor hacia Dios, falta de amor hacia el prójimo y aún falta de amor a sí mismo. Todo pecado es falta de amor. Este es lo que llamamos teología relacional, no judicial. Judicial es que quebré uno de los mandamientos. Dios dice, olvídate de que solamente es quebrar uno de sus mandamientos. David los quebró todas. Y Dios dice, me menospreciaste, no me amaste a mí y no dejaste a mí amarte a ti. Todo pecado, entonces, si todo pecado es falta de amor, todo pecado hiere una relación. No hay pecado secreto. Tal vez tú pienses que lo que tú haces en secreto no está afectando a nadie. Eso es mentira. Aún nuestros pecados en secreto está afectando relaciones. Todo pecado hiere una relación. Por eso, cuando nos confesamos nuestros pecados, tenemos que tener esto en cuenta. El pecado no es tanto un mal hecho, sino que un daño hecho a una relación. Siempre. El pecado daña una relación que tienes. Es un daño hecho a otro. Por eso la confesión no es tan fácil. La confesión no es tan fácil. Porque para mí tener que reconocer cómo estoy tratando a Dios mismo, entonces en mi ansiedad tengo que reconocer, Dios, yo no confío en ti. Yo no confío en ti. Muchos de nuestros pecados tienen que ver con, y déjame leer un poquito más de este cuadro de la vida central del Evangelio. Él dice esto, todos estos ídolos son salvadores falsos que promueven evangelios falsos. Todas estas cosas, la aprobación, el control, la reputación, el éxito, el placer, el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, son elementos que ya tenemos en Jesús, gracias al Evangelio. Ya tienes el favor de Dios. Si eres cristiano, ya tienes el favor de Dios sobre ti. Exactamente como Dios con David. David, tenías todo. Y si eso no hubiera sido suficiente, te lo hubiera dado más. Ese favor está sobre ti y sobre mí. Pero nuestro problema es que no creemos que ese favor ya está sobre uno. Ya lo tienes. Es nuestra incredulidad del favor de Dios, de su amor, que nos causa tantos problemas. Pero cuando no estamos viviendo a la luz del Evangelio, nos volvemos a estos ídolos para que nos den lo que única y verdaderamente Jesús nos puede dar. Otra manera de identificar los ídolos específicos de tu corazón es haciendo la pregunta, ¿qué es lo que amo? ¿En qué confío? ¿O a qué temo? Si le temo a la soltería, tener una relación con una persona del sexo opuesto probablemente sea mi ídolo, porque promete liberarme del infierno de la soltería. Si confío en tener lo suficiente, probablemente la seguridad sea mi ídolo, porque promete que nunca me faltará nada. Si amo el orden y la estructura, el control probablemente sea mi ídolo,
Porque si estoy a cargo, puedo estar seguro que las cosas estarán en orden. Para terminar esta tarde, puedes decir con David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y yo quisiera terminar en esta forma. Mira, la mayoría de nosotros confesamos pecados como si fueron hechos. La mayoría de nosotros confesamos nuestros pecados para quitar el mico encima. ¿Ustedes entienden eso, cierto? La mayoría de nuestros pecados son muy egocentristas. Queremos nosotros sentirnos mejor. Una confesión genuina es porque estoy preocupado cómo hería a otro, no a mí mismo. No, una confesión genuina me hace responsable de cómo herí a Dios, cómo herí a otra persona. ¿Sí? Entonces, alguien, por favor, en voz alta, y yo voy a pedirles que ustedes cierren sus ojos y escuchen. Alguien, por favor, léanos Salmo 23 y léalo en una forma pausada, por favor. Alguien, ¿quién nos puede leer Salmo 23? Un momentito. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Muchas gracias. Ahí con sus rostros inclinados, yo quiero que tú piensas, ¿cómo has herido a Dios mismo? ¿Cómo has menospreciado a Dios? Y quiero que ahí en silencio tú decides decirle a Él, cuéntale a Él, pídele perdón, porque no lo has permitido ser suficiente para ti. En tu escasez has corrido a otras cosas, en vez de confiar en la suficiencia de Él. Padre, esta tarde queremos pedirte perdón, porque no te hemos creído. Muchos de nosotros ni creemos que tu favor rebosa sobre nosotros. Por ser hijos y hijas tuyas, no hemos creído que tu favor sobreabunda. Perdónanos, Padre, por nuestra incredulidad. Señor, perdónanos por los temores que nos agobian. Y nuestros temores, más que todo, demuestra que no creemos. No te creemos. Perdónanos, Padre, porque tú estás queriendo demostrarte suficiente. Siempre estás buscando suplir lo que realmente necesitamos. Oh Señor, ayúdanos a abrir nuestras manos y nuestros corazones y esperar en ti, esperar en tu respuesta, en vez de correr y
a los atajos buscando otra cosa. Ayúdanos, Padre, a reconocer que te hemos herido a ti, hemos menospreciado quién eres tú para nosotros. Y, Señor, queremos con David aprender a ser ovejas que confían en tu pastorado, que confían que eres suficiente, que nada me faltará. Oh Señor, por favor, tenga misericordia y llenos con tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu nos convence de este favor que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a descansar en el favor que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo oremos esta tarde. Amén.